la maquinaria amarilla de gestión del riesgo que no apareció y la plata se esfumó. Sí, señor, muy buenas tardes. Pues nosotros tenemos que hablar, Juan Pablo, de esta denuncia que viene de la región de La Mojana. Ayer informábamos con relación a un contrato por 129.000 millones de pesos que suscribió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo con un contratista, con un consorcio que se conformó en el departamento de Santander. Esto para estas obras de Caregato y otras del Canal de la Esperanza. Sin embargo, pues lo que se dice es que se les entregó el 20% de anticipo, que ya se gastaron esos recursos y pues que hasta ahora no se ha visto nada. Esa denuncia la hicimos ayer, se dio a conocer, estamos esperando respuesta, uno, por el lado del consorcio, y dos, pues la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo está revisando todos esos contratos para determinar qué fue lo que pasó, si efectivamente hubo irregularidades en esa adjudicación, porque entre otras, Juan Pablo, se habla que fue favorecido este contratista, pero hay muchas más denuncias allí en la región de La Mojana. El año pasado, después de esa temporada de lluvias, en el mes de septiembre, se adjudicaron recursos por cerca de 31.000 millones de pesos para atender pues las emergencias que ahí se generan como consecuencia de las lluvias. ¿Qué pasa? Vamos a ver esa primera imagen que corresponde al municipio de Achí, en el departamento de Bolívar, donde pues las lluvias, mire cómo dejan las vías. No, pero es que eso, ¿qué circula por ahí, Andrea? No, por favor, ayúdeme usted, ilustre para quienes nos están oyendo en radio porque no pueden ver la imagen, Andrea. ¿Qué es eso? No, pues es un lodazal, sencillamente tiene algunas marcas de algunas mire, llantas que intentaron pasar por ahí, pero pues llantas de estos, o sea, de un tractor que logra más o menos moverse en pero el resto se queda ahí enterrado porque es lodo con agua ahí emposada totalmente y... Eso es un barrizal, Andrea. Sí, un barrizal. Eso no es una carretera, eso no es una... Mire eso, está enterrado, Andrea. No, pues es que mire, el tractor se quedó ahí enterrado. Y eso lo tenían que arreglar con la máquina amarilla. Eso lo tenían que arreglar con la maquinaria amarilla. Esas obras se tenían que haber adelantado. Precioso les quedó. En el mes de septiembre, los contratos que se hicieron entre el 8 y el 16 de septiembre, y pues hasta la fecha no se sabe qué pasó. Mire cómo están actualmente algunas de estas vías. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que está pasando en Ayapel San Benito. Esas son otras de las son imágenes recientes de esta intervención. Bueno, estas imágenes corresponden a otra de las regiones también allí en San Marcos. Mire como lo que pues esperaba intervinieran, finalmente no pasó nada. Pero bueno, hicieron un puentecito. Pero no, Juan Pablo, es que ese puente ya estaba, eso no tenía. Eso lo iba a hacer la comunidad. Eso lo hizo la comunidad. Perdón, no, es que yo soy un optimista. Soy un optimista. Esto también lo tenían que arreglar, Mauricio. Claro, tenían que haber hecho arreglar esas vías. Pero es que no hicieron nada. No hicieron absolutamente nada. Mire esto, Andrea, mire. No. Mire esa vía. O sea, ¿cuál vía? ¿Qué puede pasar por ahí? Nada, solamente agua y... Un humano. Caminando. Encharcados, charcos en medio del lodazal, no hay nada. No, absolutamente nada, las obras no se vieron. Vamos a ver una fotografía de esa maquinaria amarilla que está allí en el municipio de San Marcos. Mírela, Juan Pablo, esas son las máquinas que llegaron. Pero están parqueadas. Algunas, porque otras nunca aparecieron, otras ya se fueron. O sea, aquí hay tres escenarios. Las obras que en algunos sectores se realizaron. Sí. Otras obras que se adelantaron, pero fueron abandonadas. Y otras donde jamás llegaron estas máquinas amarillas a los municipios para intervenir todas estas vías. Eso fue lo que pasó. Miremos ahora. ¿Este contrato cuándo se firmó, Mauricio? ¿Diciembre? En septiembre. Fueron varios contratos. Vamos a ver esto es ese recién no, porque ya lleva unos meses más don Olmedo López, pero esto es administración Olmedo López. Sí, señor. ¿Se acuerda, Paula, la bandera de Olmedo López? Colombia profunda. Sí, señor. Profunda es la inquietud que nos queda para saber dónde quedó la plata y las promesas a los colombianos de la Colombia profunda. Qué tristeza hacer política con la esperanza de los colombianos. Qué asco entregar esto. Perdón, no entregar nada. Según se decía, Juan Pablo, para esta maquinaria amarilla se decía que las obras de maquinaria amarilla se realizan bajo una solicitud de apoyo por medio de las órdenes de proveeduría. Otra vez volvemos a las órdenes de proveeduría de la Unidad de Gestión del Riesgo, y que el objetivo de estas es solventar las emergencias inmediatas como derrumbes y demás, que una vez se verificara la situación de emergencia, se asignaba el rubro, es decir, los recursos con los que se cuenta pues para prestar toda esta ayuda bajo los principios de concurrencia y subsidiariedad. ¿Qué pasó? En estos municipios de La Mojana, vamos a ver ese cuadro, Juan Pablo, ahora de los recursos, cómo se entregaron. En algunos municipios se recibieron muchos más recursos que en otros. Todo esto, mire, ahí podemos ver, fue en septiembre de 2023. Tacho. Señor. Septiembre de 2023. Andrea, usted
¿Me puede recordar, por favor, qué pasaba en octubre del 2023? Pues plena época electoral, porque estábamos en las elecciones. O sea, la Colombia profunda de Olmedo López recibía los flujos de dinero a un mes de elecciones. Magia, decía Gustavo Lorgia, ¿no, Mauricio? Sí, señor, Hágame el favor. magia. Y es una de las denuncias que se ha llegado que, pues, aparentemente algunos de estos recursos terminaron siendo utilizados para financiar campañas políticas allí en la región de La Mojana. Usted sabe que muchos políticos llegan y dicen, yo les voy a traer maquinaria amarilla para que les arreglen las vías, pero tienen que votar por mí o tienen que votar por determinado candidato o candidatos, porque en esas elecciones hubo varios candidatos a diferentes corporaciones, entonces se utilizaron esos recursos. Vamos a volver al cuadro, vamos a ver esos municipios. Mire, Juan Pablo, rápidamente los mencionamos. Anote ahí, ¿y sabe qué? Andrea, esto puede ser tarea para mañana. Sí. Perdóneme, Mauricio. Veamos quién ganó en esos municipios para saber si de pronto hay algún vínculo con la Colombia profunda de don Olmedo López. Es que, insisto, si las conexiones políticas en la contratación es importantísimo porque nos da luces de qué pasaba en el territorio. A ver, Mauricio, por favor, porque recuerde que hay gente en radio que no está viendo esto. Suministro de obras de maquinaria amarilla en La Mojana. ¿Cuánto se gastó en su totalidad? Se invirtieron 31.438 millones de pesos. Los municipios que se beneficiaron con estas obras de maquinaria fueron los municipios de Sucre, que recibió 3.356 millones, San Benito de Abad, que recibió 1.789 millones, Achí, el municipio donde veíamos las imágenes donde no se hizo nada, 2.400 millones de pesos. San Jacinto del Cauca recibió 5.825 millones, Majagual 2.208 millones, Guaranda recibió 2.837 millones, Ayapel 1.900 millones, Nechí 1.193, Caimito 2.089, Pinillos 4.265 millones, Magangué 2.646 millones y La Unión 918 millones. Pero le digo una cosa, Mauricio, si en San Jacinto del Cauca le metieron casi 6.000 millones de pesos en horas de maquinaria amarilla, esas carreteras deben estar 1A, debe ser una belleza. Claro, Juan Pablo, pues lo que uno esperaría es que, pues si son recursos por 6.000 millones de pesos, es que hayan adelantado una obra, no solamente de abrir el camino, sino haber pavimentado. Pues es que esperaría uno, es que 6.000 millones de pesos es mucha plata. Mucha plata. Es que esto ya no es una máquina haciendo o mejorando o apisonando. No. 6.000 millones da para mucha cosa, ¿no? 6.000 millones da para mucho y sobre todo teniendo en cuenta que es una región que las vías pues tampoco es que necesiten mucha intervención, mucha ingeniería, sí se requiere de proyectos por lo menos que sean resistentes a toda esa inundación que se presenta en La Mojana como consecuencia, entre otras, de la ruptura que hubo de Caregato, que ya esperamos que se cerró, pero de todas maneras falta subir el jarillón para que no se continúe pasando el agua. Nos acompaña don Arnulfo Betancur, él es presidente de Pacto Social por La Mojana. Bienvenido a Sigue la W. Bueno, ustedes le van a hacer una petición al presidente Gustavo Petro, que precisamente mañana va a estar visitando la región, o ya se encuentra en Montería, pero mañana va a estar en La Mojana y se va a reunir con algunos de los líderes. Ustedes le van a plantear, entre otras inquietudes, frente a todos esos contratos y lo que pasó con la maquinaria amarilla. ¿Qué han logrado saber por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo si efectivamente esos contratos se cumplieron o qué fue lo que pasó? Don Arnulfo. Muy buenas tardes. Dios los bendiga por direccionar tan importante noticiero de cobertura nacional. Es muy lamentable lo que está sucediendo. Todo lo que usted acaba de ese recuento histórico de esos cheques simbólicos del mes de diciembre que entregó el director de la unidad en ese momento, Olmedo López, en este momento nosotros vinculados en forma permanente en la región y donde realmente está la problemática y existe la problemática y estaba la problemática, no se movió un metro de tierra. Estamos asombrados por el despilfarro de dinero y no vemos dónde está la aplicación de estos dineros. Sería muy importante pues que el presidente de la República se apersonara a este tema y abriera una investigación para ver si todavía existen, para aprovechar y utilizarlos donde realmente lo necesitamos, que tenemos un desastre bastante marcado en la región y donde la necesidad es bastante
urgente, ya que tenemos la época de sequía, donde tenemos las evidencias de todos los sitios donde realmente se necesita aplicar esta maquinaria amarilla. Sí, aún todavía existe esa partida de dinero, que no sabemos porque hemos contactado a los enlaces de la región y nunca nos dicen nada claro, siempre con evasivas. Eso es muy grave. Y aprovecho para resaltar y mencionar ahí unos puentes militares metálicos que anunció Olmedo en cabeza de su enlace en la región, Álvaro Vanegas, y le hemos estado preguntando sobre esos puentes. Sería muy bueno que nos dijera en dónde están, en fin, para aprovechar e instalarlos donde realmente se necesita, donde la gente, las comunidades necesitan para ir a la escuela, para trasladarse a los caseríos, para ir a un sitio al otro, porque lo necesitamos urgente. Sí es verdad que existen, pero no los hemos visto, pero sí fueron anunciados. Don Arnulfo, por ejemplo, en el caso de San Jacinto del Cauca, el cuadro que nos presenta Mauricio indica que le entregaron en horas de maquinaria amarilla cerca de 5.800, casi 5.900 millones de pesos. Cuéntenos, en principio a San Jacinto del Cauca, ¿qué obras le debían hacer y qué pasó? Es que 6.000 millones de pesos es mucha plata. Esas obras no las veo por ninguna parte. La verdad que nos gustaría que nos las mostraran. Nosotros como moderadores permanentes de la región y líderes de la región debieron de habernos dicho ahí esto o en qué veredas aplicamos estas obras a medida que los niveles del agua iban bajando en el momento que se cerró el ingreso de agua del río Cauca hacia la Mojana, y nunca sucedió eso, y eso es un silencio hermético sobre ese tema. Eso es muy grave. Yo conozco todas esas cifras que usted está hablando y mencionó ahorita, y nos parece aterrador, porque la necesidad de la región es muy grande. Y estamos listos para que una visita de la unidad de riesgos y del fondo de adaptación y de la entidad estatal que lo requiera, acompañarlos para que realmente vean la evidencia del desastre que hay. Y estamos en el momento de comenzar a corregirlo. Dios permita que esos dineros no los hayan desembolsado. Dios quiera que no, porque de lo contrario pues sería un detrimento patrimonial impresionante y un costo muy alto sin ningún beneficio, para lo cual nuestro presidente de la República lo direccionó. Yo creo que las intenciones del presidente de la República son buenas, pero sus funcionarios, sus acompañantes, como que no son tan buenas. O no sé qué está pasando ahí, pero es grave la situación, Mauricio. Usted, bueno, ya nos ha dicho que se contrataron horas y horas, no se ha cumplido en algunos municipios. ¿Quiénes fueron esos contratistas? ¿A quiénes les dieron esos recursos? Debemos de abrir una investigación, que quienes recibieron el manejo de los dineros presenten esos contratistas, que nunca los vimos, ni nunca vimos maquinaria operando en la región. Nosotros permanecemos en la región y tenemos líderes de acción comunal en todos los municipios, en los 11 municipios y en todas las veredas. Y en todas las veredas tenemos el mismo problema, la misma necesidad que les expresé y las mismas imágenes, ninguna obra realizada. Entonces, que nos expliquen cuáles son esos contratistas, que me parece que son contratistas de papel. Yo creo que no son contratistas de maquinaria amarilla, lamentablemente. Y a quienes sí queríamos hacer el trabajo y los que tenemos el contacto con las comunidades, nunca nos entregaron una sola máquina para decirnos, vea, aquí disponga de esta máquina de tantas horas, ¿a dónde la ponemos a trabajar? Porque nosotros, todos los trabajos que realizamos, mandamos evidencias día a día, como estamos haciendo en Caregato. Tenemos nuestro veedor permanente que todos los días nos tienen que informar cuántos metros avanzan, cuántas bolsas depositan en el dique y todos los trabajos, de todo día a día, incluyendo festivos, que también se están trabajando algunos festivos. Pero nosotros no le quitamos el ojo a ninguna obra, siempre y cuando tengamos asequibilidad a ella. Don Arnulfo, estos contratos, estos anuncios de la maquinaria amarilla, como lo dijimos aquí, efectivamente se hicieron en septiembre, se hicieron antes de las elecciones regionales. ¿Sospecharía usted, como sospechamos nosotros, que estos anuncios y estos contratos buscaban era aceitar la maquinaria electoral de la región para las elecciones regionales del año pasado? Don Arnulfo. Don Arnulfo. Pues
no puedo juzgar nada si fue para eso o no. Lo que sí yo estuve, el director Olmedo entregó los cheques muy positivos a cada alcaldía, estuve presencia. Y hasta ahí supimos, de ahí para adelante no supimos nada. Muy lamentable porque los enlaces que él nombró en la región, esos personajes tampoco nos dan información de ninguna clase. Siempre nos desvirtúan las preguntas. Hasta el momento que ya no me volvieron a contestar al teléfono. Cuando le hago preguntas puntuales sobre sobre las ollas comunitarias, sobre las deudas que tienen con las personas que operaron las ollas comunitarias, las señoras amas de casa que prestaron el servicio doméstico, también se les está debiendo dinero, en fin, una cantidad de cosas. Y los puentes militares que también los anunciaron con mucho folclore en un PMU, y luego cuando comenzamos a preguntar por ello, en dónde los iban a instalar, que habían muchas necesidades en tal parte, tal otra, vea, le digo, en tal parte hay tal problema, que es muy importante un puentecito de eso. Hasta ahí llegó el tema de los puentes también y todo se quedó en silencio. Don Arnulfo, pero yo necesito insistirle en la pregunta. No especulemos entonces sobre el tema de las elecciones, pero sí muchos de estos anuncios, el de los puentes militares, el de la supuesta entrega de los recursos para la maquinaria amarilla, todo esto se hizo en septiembre, se hizo antes de finales de octubre, que fue cuando se dieron las elecciones. Los cheques simbólicos se entregaron fue en el mes de diciembre, en un PMU en San Jacinto del Cauca. Listo. Ya en el mes de diciembre. Pero los anuncios y los contratos... Pero fue después de elecciones que entregaron los cheques simbólicos. Ajá. Esos anuncios de maquinaria amarilla, o antes, no recuerdo bien, o antes de elecciones, de pronto, en fin. En todo caso, estamos un poquito confusos porque al final llegamos a un punto. No, don Arnulfo, pero don Arnulfo, ahí sí es necesario, perdóneme, don Arnulfo, pero es que ahí sí se necesita ser muy preciso. Nosotros no podemos estar diciendo en diciembre o antes de elecciones, porque es que una cosa es diciembre y otra cosa es antes de elecciones, y más aún cuando estamos hablando de 31.000 millones de pesos. Entonces yo sí le pido que hagamos memoria. Cuando se habló de la maquinaria amarilla, ¿esto fue antes de elecciones o después de elecciones? No recuerdo bien, Mauricio, no recuerdo bien en este momento. ¿Qué mes fue? ¿Qué me recuerda usted? Con todo este despelote que vimos, le perdimos como el interés y el seguimiento a ese tema porque quedamos totalmente incomunicados para saber algo de ese tema. No tiene el dato, pero afortunadamente Mauricio Beltrán sí tiene el dato. Así que cuéntenos, Mauricio, ¿cuándo se hizo el anuncio de la maquinaria amarilla? ¿Antes o después de elecciones? Antes de elecciones. Por ejemplo, en el municipio de Sucre se habla que la fecha fue el 8 de septiembre de 2023. Entonces, mes y medio antes de elecciones. A ver, Mauricio, ¿tiene más datos? Sí, señor. A ver, por favor. En el municipio de San Benito de Abad, también el 8 de septiembre. Achí, el 8 de septiembre. Todos 8 de septiembre, aquí hay uno del 19 de septiembre, que es en San Jacinto del Cauca. Eso es mes y 10 días antes de las elecciones, sí. 8 de septiembre, 19 de septiembre, también en Guaranda, en Ayapel el 8. Todas coinciden todas que es en el 8. Elecciones. 8 de septiembre, 19 de septiembre, no, Juan Pablo, no hay más fechas. No hay nada después de las elecciones, todo es antes de elecciones. El 11 también se entregó en la Unión y el 19, todas en septiembre, don Arnulfo. Don Arnulfo, usted mencionó que los alcaldes, a ellos se les entregó, como usted dice, el cheque para que se invirtieran estos recursos. Los alcaldes no han rendido cuentas, o exalcaldes, porque ya estamos hablando de exalcaldes, no rindieron cuentas de esos recursos ni a quién se contrató. No, nunca supimos dónde se operó, en dónde se... Se nos fue. Vemos a don Arnulfo. Sí. Ahí está que regresa. Sí. ¿Y con quién se contrató? Nunca hubo informe de eso. Pues Mauricio, esa es la misión que nos queda, ¿no? Juan Pablo, sí señor, ¿sabe? Averiguar realmente con quién se hizo este contrato de la maquinaria amarilla. Sí, a quién se contrató, porque entre otras también se habla que posiblemente algunos líderes de la región se habrían beneficiado de esos contratos que tenían a empresas de maquinaria amarilla. Sin embargo, toda esa información está por verificar. También que nos informe la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a quién se contrató directamente. Estos, por lo menos esos contratos, lo mismo que el de 129.000 millones de pesos, ya están siendo revisados por la nueva administración del director Carlos Carrillo. Y pues esperamos, Juan Pablo, que nos tengan una respuesta de qué es lo que se está haciendo en la región. Me permite cerrar con una bella foto de archivo de gestión del riesgo, en donde se ve en primer plano a Olmedo López
saludando amablemente a un campesino de la región y detrás de él la gigantesca, esto es en Anorí, la gigantesca y poderosa maquinaria amarilla que nunca llegó a la Mojana. ¿Me permite, Sí, Mauricio? por favor. Cerramos este segmento y sigue la W con un bello recuerdo de el álbum fotográfico de Olmedo López, el hombre de los carrotanques y ahora de la maquinaria amarilla. Vean ustedes, mírenlo. Generoso, amable, cercano al colombiano, hablando con el colombiano de a pie, al que en realidad ayudó o no ayudó. Esa es la pregunta con la que uno se queda después de tantas y tantas historias. Mauricio, continuaremos con esta historia, Sí, señor. y trataremos de llegar al fondo de estos particulares contratos que se anunciaron, se contrataron y nunca se vieron en La Mojana. Una pausa y al regresar, el Contralor de La Guajira, ayer usted, Andrea, presentó una inhabilidad que tenía el señor. Sí. Ayer, Marcela Puentes en la W en la mañana presentó videos, fotografías del Contralor de parranda con los políticos que tiene que controlar. Imagínese. Buena parranda, por demás. Bueno, algunos estaban con una cara larga. ¿Sabe quién tenía la cara larga? Carlos Trujillo. Carlos Trujillo estaba así, estaba como el cansado Gonzalo. ya. Así como... Sí, sí. Bueno, Está derramado. no sabe por qué. Pero bueno, es otra historia. Al regresar vamos con la historia del Contralor político en La Guajira y luego la denuncia. Casi me muero por una intervención quirúrgica mal realizada en la clínica Los Nogales. Le iban a hacer una intervención en las trompas de falopio a la víctima, le perforaron el intestino y no se imaginan ustedes el desastre para esta mujer. Todo esto al regresar sigue la W.